en el capítulo 6 de Juan, en los testimonios que confirmaban que Jesús era Dios. Entonces está el testimonio de Juan el Bautista, ya lo vimos. Está el testimonio de las obras de Jesús, que están entre el capítulo 5, versículo 36. Del versículo 37 al 38, Cristo está hablando del testimonio del Padre y tomamos un buen tiempo para esto. Y ahora sí que estamos tomando tiempo para hablar del testimonio que las Escrituras dan acerca de Jesús como el Cristo, como el Mesías prometido, ¿cierto? Entonces empezamos que decía que escudriñemos las Escrituras porque en ellas encontramos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Entonces hay que escudriñarlas por dos razones: para encontrar la vida eterna, pero también para ver cómo toda la Escritura desde el Antiguo Testamento viene hablando acerca del Señor Jesucristo. Pues esa es una parte muy importante que encontramos dentro de la Escritura. Bueno, ya en el versículo 40 dice: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ya nos damos cuenta pues que mucha gente rechaza, pero es porque ahí hay cosas en su vida que van a ser llamadas, el Señor va a estar confrontándolas, y a mucha gente no le gusta que la palabra trate con sus vidas. Y ya entraríamos hoy al versículo 41, cuando Él dice que la gloria de los hombres Él no recibe. Uno nota que muchas personas siguen a Jesús, ¿cierto? Durante el ministerio de Jesús, y más en un ministerio como el de Él, para ser tan popular, ¿cierto? Y la gente va a estar ahí, la gente va a estar para querer exaltar a los seres humanos. Hemos hablado que tienen la tendencia a estar detrás de hombres, y lastimosamente en muchas ocasiones ven más al hombre que a Dios, buscan más al hombre que a Dios. Nos ven a nosotros en caso de cuando llegan a una comunidad como la nuestra y ven al pastor, y puede haber hay hombres muy carismáticos, y entonces la gente tiende como que lo que Dios diga a través del oráculo, ¿cierto? Del pastor, que se convierte como en el oráculo de Dios. Entonces todo es el pastor. Voy a comprar una casa, pastor, dígame, ¿la compro o no la compro? Se va a casar, ya lo hemos hablado, va a adquirir un trabajo. Pues hombre, uno puede orientar a la luz de la Biblia. Hombre, la Biblia enseña esto, la Biblia te enseña estos principios, y bajo esos principios eres tú el que tienes que tomar tus decisiones frente a lo que vas a hacer. Gente anda frustrada porque le creyeron al hombre, porque fueron los pastores, los hombres los que les guiaron frente a, y no es así. Nosotros no, en esa parte somos orientadores, enseñamos qué dice la Escritura, y la decisión está en ti y está en mí. Muy bien, entonces Isaías 53, 4 y 5, quisiera que lo leyéramos. Dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús nos vino a mostrar al Padre. Jesús exalta al Padre. Hoy hay exaltación a Jesús, pero la exaltación que hay en Jesús es porque Jesús en su humanidad obedeció todo lo que el Padre hizo, y por eso el Padre fue el que lo exaltó a Él hasta lo sumo. Es tremendo el Cristo que vemos en su humanidad, porque entonces estamos mirando que Él siendo Dios, no buscó la gloria de Él, pero al obedecer al Padre, y Él es Dios también, pero en su humanidad, el Padre fue el que lo exaltó, y lo exaltó hasta lo sumo. Un buen ejemplo y un buen testimonio para quienes queremos servir a Dios. Porque es Dios el que, no puede decir exalta, porque es que es un término muy soberbio, que no, esperemos que Dios nos exalte. Nosotros venimos a exaltar a Dios. Pero Dios sí podría, en su amor y misericordia, ofrecernos redención, bendición, salvación, no, porque ya la tenemos. No vamos a esperar la salvación del Señor, la tenemos en el Señor, ya fue otorgada la salvación de Dios, pero sí es nosotros entregarle todo para que Él se glorifique. Entonces mire Jesús en su humanidad, que ni siquiera siendo Dios,
¿cierto? Y por eso uno va a escuchar que la Escritura dice, no pretendió igual a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se pone en una posición en su humanidad. Es tremenda la posición que Cristo asume. Yo no entiendo porque hoy en día hay gente que quiere ser exaltada y que la gente sea levantando y están buscando un buen nombre para ellos. No se preocupe por eso. Exalte el nombre de Cristo. Que sea Cristo el centro y Dios va a glorificarse. Tú y yo somos arandelas, entre comillas, dentro de esto. El día que tú y yo no estemos, no hay problema. Habrá alguien que Dios tiene preparado. Señor, es que me escondo en esta cueva porque es que si me pasa algo a mí, no, hay miles de rodillas en este momento que están dobladas y que no se están doblando frente al pecado y al mundo y que el Señor puede utilizar. No somos la gran panacea. Démosle gracias a Dios que somos instrumentos en sus manos el tiempo que Él quiera, durante el tiempo que quiera, porque nosotros pasamos, ¿cierto? Somos como la flor del campo, decía la Escritura. Por la mañana nacemos y la flor del campo es muy linda, pero por la noche ya no existe. Nuestra vida corre muy rápido, ¿cierto? ¿Cuántos años tienes? ¿Hace cuánto eras un bebé, eras un niño? Si recuerdas. Y tú dices, no, pero es que eso parece que fue ayer. Algunos dicen, ya llevo 20, ya tengo 20, ya tengo 25, ya tengo 30, 40, 50, 60, el mundo, la vida se va. Filipenses capítulo 2, versículo 6 y al 8 nos dice, yo lo quiero leer desde el 5 porque está hablando de la humillación voluntaria de Cristo. Bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué invitación tan linda. El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, acabamos de hablar de esto, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, el propósito era ser obediente. ¿Obediente a quién? Al Padre. No se exalta a sí mismo, exalta al Padre. Oh, no buscó aplausos humanos y era Cristo. Por eso yo le digo, no exalte a alguien que sirve a Dios. No lo haga. Que cuando esa persona ese día Dios se glorificó, sea tu pastor, sea el que sea, yo lo estoy hablando, yo soy pastor también, y sé lo que me corre a mí cuando digo esto. Pero si tú le dices a un hombre que le sirve a Dios, ay pastor, usted es lo máximo, ay pastor, qué palabra, ay pastor, qué bendición, usted es una bendición de Dios, ¿qué sería de esta iglesia sin este pastor? Te está haciéndole daño a ese hombre. He visto gente que le sirve a Dios que se dañaron porque todo el mundo, no hay nada mejor que uno como pastor tenga respeto, que la gente lo ame, pero es algo fraternal. Pero el día que eso vaya a trascender, recuerdo un hombre que iba a la cárcel, a una de las cárceles, a la cárcel de Bellavista, en la época de los 80, cuando la cárcel de Bellavista era una locura, pero eso era una locura. Y mataban gente todos los días, ese patio cuarto era lo más terrible. Y a este hombre Dios lo inquieta a empezar a ir a Bellavista y Dios lo empieza a usar en milagros increíbles. A una persona apuñalarla, no, pues que le dieron puñaladas, se saciaron en él en la cara, muchas puñaladas, dice como 60 puñaladas, o sea, eso le sacaron el ojo cuántas veces. Y este hombre yendo a la cárcel, Dios desarrolla un ministerio muy lindo y al orar por un enfermo, por este tipo que pues, estaba, ¿cómo es que Dios lo sana? Y fuera de eso, queda viendo por esa licuadora de ojo que le dejaron. Y queda viendo. Entonces la gente de Bellavista empezó a este pastor que empezó a ir a este lugar a exaltarlo de una manera que él llegaba y hasta llegaron momentos donde lo sacaba cargado de los patios en esa exaltación y veneración. Y un momento donde Dios le dice a este hombre, no más, no más. Y él contaba en una noche, yo estaba en su predicación,
y esa noche predicó sobre el avestruz. Y él decía que, el avestruz no, perdón, el pavo real. Y él decía que nosotros éramos como los pavos reales. ¿Usted ha visto un pavo real? Él está ahí. Y de un momento a otro, cuando él mira que la gente lo está viendo, entonces el pavo real y extiende todo ese plumaje tan hermoso, ¿cierto? Es una locura. Entonces todo el mundo lo ve. Y ahí está el pavo real y todo el mundo lo ve. Pero contaba este pastor que cuando el pavo real miraba esas pezuñas, miraba esas verrugas en sus pies, miraba eso tan horrible. Y ese pastor ese día contaba que él llegaba a su casa, él había sido un hombre alcohólico antes de conocer del Señor y su hogar no era lo más hermoso que era muy horrible. Su mujer le había perdido el respeto y este hombre se arrodillaba a orar y él se arrodillaba a orar y su mujer lo miraba y le daba rabia porque él le había hecho tanto daño en la vida, en el pasado, había hecho tantas heridas y tantas cosas y viene a este hipócrita. Entonces ella cogía y una vez cogió una olla grande, un indio, o sea, esas que le dijimos indios, que es donde hacen los sancochos familiares, y la llenó de agua hasta donde pudo y llegó y esa noche el pastor nos contaba y nos decía, yo en Bellavista creía que era ese pastor, y los presos me tenían así, y yo llegaba a la casa y Dios me decía, usted no es nada. Toda esa gloria, toda esa cosa tan bonita es en mí. Y él decía, y esa mujer, en las noches que yo llegaba feliz de ese lugar, porque era el superhombre, por la noche esa mujer me hacía sentir lo que yo era. Que el valor agregado era el tesoro en esta vasija de barro, el tesoro que estaba, que era el tesoro de Dios. Les cuento que ese hombre es mi padre. Yo estaba esa noche escuchando la predicación de mi papá, yo había visto la actitud de mi mamá hacia él antes de ella conocer del Señor. Y yo lloraba porque yo miraba a mi papá y decía a mi papá que era el diablo para mí, porque él en el pasado, yo muchas veces ansié en esa vida de mundo, de dolor, de vicio, de pecado, de todo. Yo anhelé muchas veces apuñalear a mi papá. Y ese día yo veía, porque Dios, mi papá se convirtió después de ser para mí el diablo, después lo veo como un apóstol. Mi papá toda su vida ha caminado por las calles de Medellín, ha recogido indigentes, drogadictos y los ha llevado a sus hogares. Yo he trabajado con él durante, ustedes han visto que toda mi vida he trabajado con programas de rehabilitación para los muchachos que están en las calles, en su drogadicción. Y yo veía a mi papá y decía, no, este hombre se llama Dios, y que era el primero que me sentaba a escucharlo. Y todavía lo escucho a través de estas redes sociales, porque me le tenía que quitar el sombrero. Tuvo la oportunidad de tener muchas cosas materiales, mucha fama. Varias veces lo llamaron del Consejo de Medellín a decirle, Pastor Manuel Castañeda, queremos darle un diploma por ser el apóstol de los indigentes de Medellín. Y mi papá les decía, no, muchas gracias, denle el diploma a Dios. Busquen de Dios, yo no necesito esas cosas porque yo no soy nadie. Oh, eso pega duro. ¿Cierto que sí? Otros dicen, no, reconózcame en vida, que cuando yo me muera, yo para que me lleven flores a la tumba. Nosotros servimos a Dios y entendemos que lo que hacemos es para Él. Si Cristo en este texto que estamos leyendo está mostrando que no era para Él, que Él siendo Dios, pero en su humanidad, vino a exaltar al Padre, fue exaltado porque exaltó al Padre. Si Él nos da ese ejemplo, nosotros, ¿por qué violentar un principio, cierto? Sírvale a la gente sin esperar recibir nada a cambio. Dios es de bendición, Dios nunca se queda con nada, pero no lo haga para que la gente lo vea. Hágalo porque el Señor le ha colocado amor por la gente. Trabaje con la gente porque la ama, no esperando recibir nada a cambio. Si Dios provee, si Dios bendice, eso serán los resultados del trabajo que usted hace. En el periodo pasado, en Sabaneta, donde trabajamos, yo recuerdo que hubo un momento donde la persona que estaba al frente de la alcaldía, pues con el evangelio en el pasado no hubo como tanta acercamiento a las iglesias, pero este alcalde pasado, pues
iba a lugares, a veredas, y él tenía como sus reuniones con la gente, y en algún momento nos llama y nos dice, hombre, yo oigo hablar de ustedes en todas partes, cuéntenme de su trabajo, y le contamos nuestro trabajo con la iglesia, con la comunidad, y yo estaba todavía, hasta ahora, estaba al frente de la asociación de pastores, y nos abrieron las puertas para hacer un trabajo social. No fue mucho, pero nos abrieron las puertas para hacerlo. Y yo le decía al Señor, gracias, no lo buscamos, no hicimos lobbies, no hicimos cosas de esas, y en varias ocasiones algunas cosas nos apoyaron. Yo no puedo negar eso sería tapar el sol con las manos, pero fue el resultado de trabajar para Dios. Y lo mismo digo, no espere recibir nada a cambio. Dios abrirá la obra, Dios bendecirá la obra, Dios abrirá las puertas, ¿cierto? Si una puerta se te abre, entra por esa puerta y glorifica al Señor, glorifica al Señor, y que sea Dios el que sea glorificado a través de la labor que hagas en la predicación, o en la labor social, o en lo que Dios te coloque. Entonces Jesús le habla a la gente en ese versículo 42, y las palabras de él fueron muy duras, porque dijo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Hombre, gente que había disque guardado la ley, que tenía tantas cosas bonitas y que no tenían amor. Pareciese a lo que dice Corintios 13, ¿no? Que dice, si hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, aún si diere mi vida y la entregara, ¿cierto?, para los demás, pero no tengo amor, nada soy. Y Jesús dice, no tenéis amor de Dios en vosotros. Hay gente que tiene unos buenos deseos, pero esos deseos tienen que ir acompañados del amor de Dios. Cuando estábamos leyendo, ¿se acuerda que leíamos en el capítulo 1, cuando empezábamos a estudiar Juan, que cuando Jesús ve en Natanael algo, y dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, pero estaba viendo a un personaje que tenía unas características especiales, ¿cierto? Porque Jesús observa en él la actitud de reverencia que tenía Natanael por Dios. Jesús conoce el corazón nuestro. Jesús conoce el corazón que nosotros tenemos. En el caso de los judíos, conocía a los judíos, y los judíos profesaban vivir el judaísmo, pero entre la sociedad judía habían desprecios, habían rechazos. Ellos mismos se exaltaban porque eran hijos de Abraham, y como que Dios tuviera la obligación de bendecirlos a ellos. Es más, esa actitud fue la que hizo que ellos no vieran en Jesús a Dios. Primera de Juan 5:3 nos dice que ¿cuál es el amor de Dios? En que guardemos sus mandamientos. Y por allá en el versículo 37, el mismo Señor Jesucristo les tuvo que decir a ellos de una manera muy fuerte, que nunca habían oído la voz de Dios ni habían visto su aspecto. ¿Por qué? Porque estaban lejos de Dios. No había un corazón dispuesto para Dios. Versículo 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre, representando a mi Padre, está diciendo el Señor Jesús, ¿cierto? Y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a él recibiríais. Se da cuenta que Jesús no vino a representarse a mí mismo, él vino a cumplir los propósitos del Padre. Acuérdense que en Isaías 53 estaba la deidad junta, como en una junta directiva, y el Padre está diciendo quién irá. Algunos solamente le llaman llamamiento de Isaías, pero ahí hay una doble referencia, y entonces ahí es donde está hablando. Y Jesús contesta, pues la deidad contesta a una de las personas de la deidad, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y Jesús es enviado a la tierra. Isaías es, recuerde, siempre lo menciono, Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento, o sea, es el libro del Antiguo Testamento que habla de la venida del Mesías y la obra del Mesías. Entonces dice, a mí no me reciben, pero si viene alguien en su propio nombre, y él habla mucho acerca de esos falsos
Mesías, esos falsos Cristos. Hoy hay muchos falsos Cristos. Cualquier persona que hable, y a veces se utiliza las Sagradas Escrituras para hablar, pero para levantar su fama, para levantar su honra, para que la gente le vea como la gran panacea, es un falso Cristo. Si alguno de nosotros como ministros del Evangelio, algunos pastores que me escuchan, no, chisto pastor, no diga eso, ¿es un hablador de filo? No. ¿Por qué? Ninguno de nosotros nos representamos a nosotros mismos. La gente no nos ha de seguir a nosotros. En el caso de ministros del Evangelio, la gente hoy está aquí, y si Dios por alguna circunstancia les lleva a otro lugar, aman a Dios, siguen al Señor, voy, les visito, les saludo, y están en otra comunidad, está bien, está siguiendo al mismo Cristo. No es que la gente nos siga a nosotros. Nosotros, ¿para qué nos van a seguir a nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que dar? Nada. Si algo tenemos de valor, es el valor agregado, que es el Señor en nuestros corazones. Y qué bendición que Dios nos dio un rebaño para pastorear ese rebaño. Está bien. Gracias al Señor por el rebaño que nos da. Pero el dueño de las ovejas es Dios. Y el que ha de bendecir las ovejas es Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar serle fiel al Señor, para que ese rebaño que Él nos dé, pues, podamos cuidarlo, podamos alimentarlo, podamos hacer la labor pastoral que nos mandó a hacer. Pero yo les soy honesto, nosotros no tenemos, sin Él no tenemos nada que dar, ¿cierto? Y gracias al Señor por las ovejas que ha colocado, los rebaños que pastoreamos, ahora lo hacemos por estas redes, pero es una bendición muy grande. Entonces el versículo 5 dice, Mateo 24, en el verso 5 dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay quienes se van a presentar como el Cristo, pero hay quienes se representarán a sí mismos y tendrán una Biblia y la gente seguirá, ay no, yo sigo al Señor, pero el ungido, ¿y qué sucederá si el ungido se va? No, se me va el Cristo, se me muere el Cristo, porque yo veo a Dios en el ungido. Nosotros no somos Cristos. Nosotros vinimos a predicar de Jesús. Y al que tienes que seguir hoy es a Cristo. No nos puedes seguir a nosotros como ministros. No lo hagas. Y si tienes tanta veneración a tu pastor y casi que lo ves y, ay, le tocó el vestidito, sí, ay, le pasó la unción. La unción está en la palabra. La unción está en Él. El Espíritu Santo que mora en ti, en mí, es el que nos unge. Bueno, Dios unge desde el Antiguo Testamento a profetas, a reyes. Sí, lo notas en la Sagrada Escritura. Entonces hay que como entender ese concepto que a veces es raro. Nos buscamos a nosotros mismos, nos presentamos a nosotros mismos. No podemos representarnos a nosotros mismos. En el capítulo 24, 5 lo vimos. ¿Por qué no miramos el 24 de ese capítulo 24 de Mateo, versículo 24 de Mateo, que dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos apóstoles y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos? Una señal. Las señales no son muestra de que una persona tiene a Dios. Grandes señales. Ay no, pero es que hace milagros. Ay no, pero Dios le usa. Aquí nos está diciendo que son falsos y harán grandes señales y prodigios. Las señales no son muestra de que alguien sea de Dios. Es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Entonces a la gente le encanta seguir más fácil a falsos maestros que al mismo Dios de la palabra. Porque ofrecen lo que la gente quiere que les ofrezcan. ¿Qué se ofrece? Este tipo de personajes que ofrecen grandes bendiciones, ¿cierto? A ver, Dios es un Dios soberano. Dios traza la salvación para ti y la traza para mí. Dentro del proceso de Dios, Dios sabe qué debe de darnos.
vendrán momentos en la vida de un individuo donde Dios va a permitir que vengan crisis económicas. Dios coloca la crisis económica. Vienen crisis de salud. Dios la coloca, Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que lo miremos a Él, exaltar su nombre en nosotros, que aprendamos los principios y las verdades de Dios, de Él. Es el propósito de Dios. Y aparece un personaje predicando, y este personaje dice, tienes necesidad económica, venga, ¿tienes problemas económicos? Sí, que se abran, yo declaro cielos abiertos para este individuo, y está en un trato de Dios. Y el apóstol Pablo estuvo en un trato de Dios, ¿o no? Tuvo un problema. ¿Y cuál era el problema? Que tenía un aguijón en la carne. ¿Quién se lo colocó? Bueno, él en ese momento le llegó el aguijón de la carne. Entonces él dice que él rogó en 3 ocasiones para que Dios le quitara el aguijón que él tenía en ese momento. Algunos dicen que sufría de los ojos, bueno, algunos dicen que era el temperamento de él, que era muy bravo, yo no sé, alguna de esas cosas. Lo que haya sido, era un aguijón que él vivía. Y él en esa oración le pide a Dios que le ayude. Y el Señor le dice, yo no le voy a quitar esa enfermedad o ese problema. ¿Cómo así? Bástate mi gracia. Mi poder se glorifica en tu debilidad. Entonces Él nos dice a nosotros, no vea, yo le pedí al Señor, pero Él me dijo que se me subía a la cabeza la fama a causa de las revelaciones que Dios me había dado. Entonces por eso Él me permitió ese aguijón de la carne, para mantenerme en donde es. ¿Usted se imagina el apóstol Pablo yendo donde estos falsos cristos? ¿Qué tienes? Hoy es noche de milagros, Pablo, tranquilo, hoy es noche de milagros. Hoy hay milagros para todo el mundo, a todo el mundo lo vamos a sanar. ¿Qué tienes? Un aguijón de la carne. En el nombre de Jesús, aguijón de la carne, vete de la vida de Pablo. Entonces Dios le va a obedecer a un milagrero de estos que se representa a sí mismo. Es que nosotros al orar, porque mucha gente llega a nuestras vidas pidiendo oración. Como ministro yo le digo, hermano, orémosle a Dios, que se haga su voluntad y no la nuestra. Entonces Dios puede permitir situaciones económicas difíciles en el trato. El deseo de Dios es que la gente sea pobre, no. El deseo de Dios es que haya escasez, no. En medio de la dificultad hay una promesa bíblica, ¿cierto? Pues, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, Dios abrirá puertas. Pero para que nosotros veamos a Dios glorificado en nuestras vidas. Porque lo más importante es lo que Cristo hizo, exaltar al Padre. Lo más importante es que Dios sea exaltado. Entonces, hermano, esos grandes señales y prodigios y cosas, es raro cuando uno ve ese tipo de situaciones, cuando la gente promete ese tipo de situaciones y venga que esta noche le vamos a sanar, si Dios quiere, si Dios quiere. Entonces ahí es donde está hablando. Pero a la gente le gusta seguir esos falsos cristos y maestros. Y qué peligro cuando un hombre se coloca como la solución. ¿Qué tal que uno de nosotros como pastores digamos, yo soy la solución para Sabaneta, yo soy la solución para Medellín, yo soy la solución para esta nación? Yo, por Dios, Cristo es la solución. Cristo es la solución a las necesidades de la sociedad. Cristo. Ninguno de nosotros. Falsos cristos. Y cuando alguien se presenta de esa manera, falsos cristos. Él viene en doctrinas humanas raras como la de la prosperidad. Si usted no es una persona próspera, no tiene a Dios. No, si no tiene a Dios, entonces, ¿qué vamos a hacer con todos los profetas pobres que Dios usó? Gente que tuvo y que en algún momento lo perdió todo por causa de Cristo. ¿A dónde están? ¿Para dónde los mandamos? Es el trato de Dios. Dios quiere bendecirnos, pero está en la medida que nosotros entendamos que la gloria es de Él, y en la medida que entendamos que si hay algo, Dios es tan hermoso que si algo nos hace daño, si la comida es ocasión de caer, si mi mano me es ocasión de caer, no está hablando que yo me la moche, pero Dios obra así. Si algo me afecta la relación con Dios, entonces Dios obra para que nosotros. Y entonces es cuando Él le dice, es mejor que entres al reino de los cielos manco, cojo, tuerto, pero que entres. Entonces a Dios le interesa que yo tenga 2 manos. He visto gente rebelde a la palabra. Conocí un joven
este joven era pintoso, muy agradable su aspecto físico. Y pues las muchachas se morían por él. El muchacho entró a la droga, su familia era cristiana. Su mamá fue muy cruel con él en un sentido porque ella le decía, si te has de descarriar, yo lo haré a Dios que te corte. Ella era muy... Y el muchacho pues se mantenía descarriado. Él por aquí una novia, por aquí embarazaba una, por allá otra novia y otra cosa. Muy, muy pintoso. Yo lo tuve en el centro de meditación. Y hubo un momento de entender la palabra y él le decía, Señor, yo quiero ser salvo. A mí no me interesa sino la salvación. En un momento. Ayúdame, Señor, a entenderlo y guárdame y no permitas que yo muera en el pecado. Pero él se mantenía. Una muchacha, en el centro de meditación llegan las visitas y las hermanas de los otros muchachos y terminaban enredadas con él. Y hoy todavía estás en la misma, Juan. Pues una de esas salió del centro con una muchacha y se fue a vivir con ella. A los pocos días me llaman y me dicen, pastor, este muchacho Juan tuvo un accidente terrible. En el accidente se voló la mitad del cráneo y el cerebro sufrió. Este va a quedar enfermo de la cabeza. Si queda vivo. Estuvo hospitalizado durante un buen tiempo. Salió de la hospitalización. Se le paralizó el ojo. Esta parte de la cabeza hundido. Ya después le hicieron un implante de una placa y mejoró porque el aspecto era horrible. Es como un balón desinflado. Bueno, se consagró a Dios. Nunca más volvió atrás. Dios le ayudó. Quedó con algún... Claro, neurológicamente tuvo afecciones. Hasta donde yo supe, este muchacho Juan estaba buscando a Dios. Dios permitió. Pero ¿por qué, pastor? No diga eso. Dios quiere lo mejor. Pero es que este hombre no iba a ser salvo. Fue una forma en que Dios trató con él. Es la forma de Dios con él. Qué hermoso. Es el trato de Dios. Yo no acepto eso, pastor. Pues no lo acepte. No acepte lo que estoy diciendo, pero es lo que la Biblia nos está diciendo. El mismo Cristo lo está diciendo. Entonces en el versículo 44 de este capítulo 5, porque estamos entendiendo las palabras, el objetivo es seguir entendiendo lo que Él está enseñando. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros. Oiga, ¿ustedes cómo hacen para entender que todo es para Dios, que la gloria es de Dios, que nos debemos a Dios, cuando ustedes, entre ustedes mismos, es que no hay nada más rico que, ahí viene el fulano de tal, y si a esa persona le sirve a Dios, eso es un gran alabador, este tipo es el mejor alabador que tiene Medellín. Ahí viene el siervo. Entonces vienen los títulos humanos, ¿cierto? Cuando yo llegué al Señor, los que predicábamos, que éramos gente que trabajaba y predicaba, nos decían, ahí viene un laico, comprometido. Ya el ministro lo estamos autorizando para que predique y ya después es un predicador, es un pastor. Pero a medida que ha pasado el tiempo ya tenemos títulos tan raros, ¿cierto? Títulos muy grandes porque ya somos los reverendos. El que es digno de ser reverenciado, pues el título reverendo es esto, es bravo. Yo no aceptaría nunca un título de reverendo. Siervo inútil, dijo Pablo que era. Pablo y era apóstol. Bueno, vámonos para eso, el apóstol. Entonces, no vemos como en la Sagrada Escritura. Usted sabe el concepto de apóstol en el Imperio Romano. Los apóstolos eran los mandaderos, al que mandaban a hacer vueltas, al que mandaban a una diligencia. Y en la iglesia el apóstol es el que no está encima de la iglesia, sino que la iglesia, el Señor en Efesios habla de que constituyó maestros, pastores, evangelistas, apóstol, que el apóstol es al que manda a la iglesia a sembrar iglesias, a abrir iglesias, y la iglesia es la que está sobre el apóstol, no el apóstol como la cabeza de la iglesia, porque es que esos títulos de cabeza, desde la tradición nosotros vemos que Pedro, la cabeza de la iglesia, que el apóstol, el apóstol es el que abre obras, el misionero, le decimos más misionero, y es la persona humilde, y entonces ya no viene, que yo he visto algunos que, hola mi hermano, ¿cómo estás? Lo conoce uno como pastor, pastor, ¿cómo te va? Apóstol, y 2 o 3 hay gorila, hermanitos, guardaespaldas, hermanos, yo no sé qué eran. Alto, ¿qué va a hacer? Necesita hablar con el hermano. No, el apóstol, un momento a ver si lo atiende. ¿Qué atiende?
Pero ¿qué es esto? Por Dios bendito, siervo inútil somos. Ah, ustedes están buscando la gloria y ustedes, ¿cómo pueden recibir de Dios? ¿Cómo pueden recibir lo que Dios les está dando? Si ustedes reciben la gloria los unos de los otros, ustedes, apóstol, profeta, que no sé qué, siervo inútil. Yo me encontré una vez uno, nos criamos juntos, por allá pastoreaba una iglesia que otro le dejó, y hay otros como 10 o 15 que tienen iglesitas chiquitas y que les que la cobertura, que el apóstol que siempre abre iglesia, es el que los manda a todos. Y cuando lo vas a saludar le dije, ¿qué fulano? Y el apóstol, yo apóstol, este lo conozco en toda la vida, ¿oíste? ¿Vos sos apóstol de qué? ¿Cómo así? ¿Cuántas iglesias fundaste? La que tenés es porque el viejo se murió y te la dejó a vos, te la endosó. ¿Dónde están esas iglesias que fundaste? Sí, eso fueron gente que se les unieron a usted y que le están dando que le diezman a usted y todo. Gente tan boba en este mundo. Que porque tiene que tener una cobertura espiritual y alguien que esté encima, gobernándolos y cada mes vacuna. Dios mío, perdonen. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir la gloria los unos de los otros? Aquí la gloria es para Dios. Nos unimos, qué bendición, claro. Yo tengo a quien darle cuentas, yo tengo autoridades sobre mi vida, que son hermanos de fe, hombres de fe, que se unen. Aún la misma iglesia que yo pastoreo sabe a quién ir en el momento si encontrarse en algo en mi actitud. Porque le dije, la obra del Señor debe seguir y todo, pero somos amigos que ejercen autoridad y en algún momento tendrán que tomar decisiones frente a amén. Todos tendremos que darle cuentas a alguien, pero eso es diferente a que nosotros tengamos una posición de ser esclavos y nos encanta eso. A los seres humanos les encanta tener una persona que esté ahí como un yugo encima de su vida. Por Dios, entonces ¿a quién le servimos nosotros? Jesús lo dijo ahí, hablando en este capítulo 5 del libro de Juan. Es que entenderlo, así como lo hemos venido haciendo exégesis bíblica, hermano, porque se caen todos esos edificios que hemos edificado, que hemos levantado para la gloria y honra de estos pechitos, y no para la gloria y honra del que merece toda la gloria, del que merece toda la honra, y de que nosotros nos bajemos del bus, porque nos tenemos que bajar del bus en los conceptos que nosotros nos hemos colocado. Por la misericordia de Dios, pastoreamos iglesias. Y yo le doy gracias a los hermanos de la iglesia que permiten que yo sea su pastor. Pero es que eso funciona así. Vamos para la iglesia del pastor César. Vale. Usted la iglesia. ¿Cuánto vale usted? Por allá conocí en Estados Unidos, me dijeron que uno vendió la congregación, pues le vendió a otro local y todo. Le vendió un local con gente y todo. Entonces, ¿cuánto valió la gente? Yo decía, vete más, yo arranco y me voy. ¿Cómo que me vendieron? Me vendieron. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos la iglesia. Lo que hay ahí es un local. Y un local sin gente no es nada. Y el local, al adquirir un local de iglesias, es de la gente de la iglesia. Y el pastor se debe a la gente de la iglesia, no la gente de la iglesia al pastor. Y es la gente de la iglesia la que tienen a una persona que sirve, no lo tienen como esclavo, porque he visto gente que esclaviza a sus pastores. Y yo mismo, si la iglesia que pastoreo empiezan a un yugo, no, yo predico la palabra del Señor y predico lo que el Señor quiere hablarle al pueblo, oro al Señor para eso. Y si algún día Dios les bendiga, sigo por otro lado porque el Señor va conmigo, su palabra va conmigo, su autoridad va conmigo. Esa sería otra posición. Pero la otra posición es que es el dueño. Nosotros no somos dueños de nada, nos debemos. Yo me debo a ustedes como pastor, hablándole a la gente de la iglesia que me escucha. Ustedes me han escuchado muchas veces, con los líderes me han muchas veces, y eso lo sabemos. Esa es la posición. No diga eso, que hoy o mañana que es que le servimos es a Dios. No buscamos, no podemos, está diciendo el texto, no podemos buscar gloria de hombre. No la podemos buscar. Vean, en Mateo 6, donde Jesús está hablando, bueno, estamos en el sermón de la montaña, ¿se acuerda? Y acabamos de ver
en las noches, hoy a las 7 de la noche seguiremos. En Mateo 6 estamos hablando y en el capítulo 6 directamente va a hablar de la ostentación religiosa. Y va a hablar de guardarnos, de hacer nuestra propia justicia, porque esperando que la gente nos exalte eso, porque dice que la recompensa viene de nuestro Padre que está en los cielos. Que cuando nosotros ayudemos lo hagamos de corazón, no lo hagamos en público, no nos tomemos las selfies haciendo las ayudas ni nada, porque Dios sabe qué cosa. Entonces dice hipócritas, ¿no? Y todo ese texto, yo le invito a que lo lea, Mateo capítulo 6. Entonces nos aterriza, hermano. Ay, Dios mío, ¿qué pasa con nosotros? Entonces, ¿qué nos está pasando a esta generación? Yo quiero decirte, en la época que yo conocí a Dios fue en los 80, y la mayoría de denominaciones cristianas que existían, que eran históricamente conocidas por la iglesia cristiana, muy sanas, que le llamamos iglesias de sana doctrina. Hoy en día yo no sé qué es una iglesia de sana doctrina, pues con nuevos conceptos que hoy hablan de iglesias de sana doctrina. Y todos predicábamos un evangelio similar. En general estábamos ahí y nos uníamos y orábamos juntos y cantábamos juntos. Yo creo que esto que está pasando hoy en el mundo también, el Señor está, porque he sentido redes de pastores, unos se han bajado del bus, a otros el Señor está tratando. Y qué especial es Dios con nosotros. Qué bueno que Dios siga tratando con nosotros, los pastores, uniéndonos, porque aquí no hay grandes ni pequeños, aquí todos somos siervos inútiles. Y en lo que yo pueda servirle a un siervo inútil como yo, ahí estoy. Y tú como hermano en el Señor. En la iglesia, ¿quién es más que nadie? En los líderes que yo tengo en la iglesia. Si un líder que yo tenga en la iglesia dice, pastor, es que yo soy el líder de los líderes, el rey de reyes. No, tú eres un hermano que sirve. Y en el momento que te sientas líder de líderes, ya no eres líder. Porque la persona que ama y sirve, la gente lo sigue. La gente va a seguir a gente sencilla que tiene liderazgo, lo va a seguir. Pero el que impone, la gente dice, le hacemos caso porque nos lo colocaron encima, pero a esa persona no la queremos. Y conozco liderazgos donde la gente no quiere al líder, es porque les impusieron un liderazgo encima. No, qué tristeza. Características de un fariseo, capítulo 23 del libro de Mateo. Sí, el capítulo 23 nos va a hablar acerca de cómo es un fariseo. Solamente voy a leer del 5 al 8. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flacterías y extienden los flecos en sus mantos, o sea, porque es que eso sí nos gusta. Giorgio Capriano y Gino Pascal en mi tiempo, hoy en día, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen maestro, maestro. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes, sus hermanos. No podemos recibir ninguno o la gloria de los otros. No. El problema de los judíos es que ellos se sentían más santos que los demás y se sentían satisfechos. En 2 Corintios, el apóstol Pablo tiene que, tocando esta parte, hacer una exhortación. Él les había exhortado en la primera, le habían criticado porque él tenía la autoridad apostólica para llamarles la atención. Y mire cómo termina, tiene que hablarle en 2 Corintios, por allá en el capítulo 2 Corintios, el capítulo 10, donde el tema general que él viene hablando es cómo Dios autentica el ministerio, en el caso del apóstol Pablo, pero el ministerio de nosotros. Y entonces, dentro de todo lo que va a hablar en esa autenticación de Dios del ministerio de alguno de nosotros, dice, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, ya no son juiciosos. Qué tremendo, ¿cierto? Entonces, hermano,
Nosotros cada día necesitamos sentir como el apóstol Pablo, apóstol Juan, qué bueno, no, como Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Cristo sea exaltado. Hace unos días meditaba en David Wilkerson. Oh, cuánto hablan esos videos de David Wilkerson, están dando la vuelta al mundo. Libros de él están siendo distribuidos y vendidos de una manera loca. La visión, que fue escrito en el 72-73, que habla de cosas que han venido sucediendo, un hombre que amaba a Dios. Hace unos años, no recuerdo cuántos, será que llevamos como en 6 años o menos, iba en un vehículo por una autopista y se mató. Hombre, ¿cómo un hombre de Dios de esto se mata? No, es que si David Wilkerson está en este momento, es el ídolo de barro. Como está de famoso el nombre de él por lo que el Señor le guió a escribir, era el momento de llevárselo el Señor. Qué bueno que el Señor se lo llevó. Está en la gloria, está bien, no hay problema. A eso estamos nosotros, ¿no? Algún día dejaremos este mundo cuando hayamos cumplido, ojalá, el propósito. Entonces dice, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Hoy nosotros tenemos que pensar, el único Jesús de Nazaret es el Cristo. Ellos no lo creían, no veían a Jesús como el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque Él no buscaba la aprobación de ellos. Porque ellos necesitaban que Él se les presentara y les pidiera permiso. Porque era un concepto, ellos tenían muchas cosas, estaban corrompidos. Y querían que Él se metiera al círculo de ellos para seguir siendo corrupto como ellos lo eran. No, hermanos. Cuando alguien se levanta y cree tener influencia sobre los demás por la capacidad económica, ya no es nadie. Ya perdió. No se puede comparar el honor del mundo a el honor de Dios. No podemos buscar el honor del mundo. El que tiene el honor del mundo ha perdido el honor de Dios. Y el que busca el honor de Dios pierde el honor del mundo. Qué palabra más especial. Yo no sé. No piensen que yo me levanté hoy enojado y entonces el pastor se levantó enojado y entonces hoy, a pesar de que lo hago en forma calmada, nos está dando la pela y está enojado. Hay que preguntarle a la hermana Mari si es que está enojada con el pastor o qué, porque está tan enojado en esta mañana hablándonos estas palabras. Es el Señor el que nos está exhortando. Tome la exhortación que en esta mañana se nos da como una exhortación de Dios. Bueno, el tiempo nos va llevando, tenemos 4 versículos más que si analizamos cada uno, dice, versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Bueno, él estaba hablando en ese momento, hay que entender a qué se refiere, ¿cierto? No está diciendo que Moisés está ahí, pero sí está diciendo que las palabras de Moisés, o sea, todos los libros de la ley y fuera de eso, lo que Moisés escribe está en contra de lo que ellos están haciendo, ¿cierto? Entonces, él dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Porque realmente sus actitudes eran las que estaban mostrando quiénes eran ellos, ¿cierto? Y lo otro, él les dice, ¿quién es el que los está acusando a ustedes? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque lastimosamente creían más en la ley de Moisés, en las tradiciones que tenía frente a ellas, que en lo que Dios podía hacer para sus propias vidas. Y los judíos eran terribles. ¿En qué momento ellos se acercaban a Moisés? Porque aparentemente ellos dependían de Moisés. No, ojalá. Ellos se acercaban a Moisés cuando les convenía.
Ellos iban a la palabra cuando les convenía. Parece ese tipo de personas. Pastor, aquí vine hoy. Ay, qué bueno, hace un año no venís, hace 6 meses, así. No, aquí vengo. Pero entonces, ¿dónde le paso el papelito? ¿Cuál papelito? El de la petición, porque cada que traigo peticiones me va hasta bien. Es más, traigo hasta ofrenda y todo. Así no es. No traiga nada. Traiga su vida humillada delante de Dios. Es la respuesta que uno tiene que dar. Ellos manipulaban como querían. ¿Se acuerdan el caso de la mujer acusada de ser sorprendida en adulterio? Que se la traen al Señor a ver cuál es la sentencia. Y cuando el Señor empieza a mirar, porque él le había llegado al templo en la mañana, ¿cierto? Y entonces vienen los escribas y fariseos y le traen a esta mujer sorprendida en adulterio. Vea, la ley de Moisés dice, sí, ve qué bien. ¿Y dónde estaba el hombre sorprendido con ella en adulterio? Es que había que traer a la pareja sorprendida en adulterio, no a ella. ¿Qué esperaban ellos? Jesús empieza a escribir en el suelo. Escribas y fariseos se la traen. No la gente del común tampoco. Venía con la gente del común. Escribe. ¿Qué escribió en el suelo? Hay quienes dicen que escribió los pecados de ellos. Otros dicen que escribió los nombres de los que también se habían acostado con ella. Escribió. Algo tuvo que haber escrito que les impactó. Porque uno a uno. Lo único que les había dicho es el que esté libre de pecados. Que escribiría en el suelo. Qué bueno haber tomado la película, ¿cierto? Todo el mundo se abrió. Fariseos, escribas, todos esos. Bueno. Oye, ¿dónde están los que la están acusando? Ay, yo no sé. Entonces él le dice, yo tampoco te voy a condenar. Vete. Claro, hay una condición. Abandona el pecado. Ellos creían en Moisés cuando les convenía. Entonces les dice en el 46, si creyeseis a Moisés, me creerías a mí porque de mí habló Moisés. Yo soy el Mesías del cual hasta Moisés habló de mí. Porque ellos pensaban que rechazar a Jesús era serle fiel a Moisés. Pero no se daban cuenta que la fidelidad a Moisés era aceptar la salvación que Dios enviaba a través de un Mesías prometido que ellos no habían captado en las enseñanzas de Moisés. Moisés se les convirtió a ellos en un ídolo, pero en un ídolo raro, porque no veían lo que Dios quería hablar a través de Moisés en la Escritura. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo me van a creer mis palabras? Tan lindo es entender y saber que todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento va a hablar de Jesús. Bueno, yo te digo, no todo el Antiguo Testamento solamente, toda la Biblia, pero estoy hablando en el momento que Jesús está hablando, a lo que él hace alusión y referencia. En Mateo capítulo 24, en el verso 27, está hablando acerca de cómo Jesús, revelándose a los dos discípulos que vienen de Emaús. Bueno, aquí también hago alusión y lo dice también en Mateo, pero es un pasaje similar. Entonces Jesús empieza a decirles a ellos: insensatos, tardos de corazón, que no creéis lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria, porque iba para Emaús. Ay, no, ya mataron al maestro. Y mi hermano, qué tristeza. Y se le aparece un personaje ahí y le empieza a hablar. Pero el personaje era Cristo. Ellos no lo vieron como Cristo en el momento. Y dice que él empezó a describir todo lo que hablaban ellos. Y dice que comenzando desde los profetas, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía.
Versículo 44 al 46. Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Acuérdense que ellos tenían la ley, los escritos y los profetas. O sea, estaba referenciándose a todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hombre, y ellos hablaron, porque algunos de ustedes: pastor, yo he leído la Biblia en el Antiguo Testamento. Bueno, uno es despistadito, pero denos al menos una pistica en donde Moisés habló acerca del Cristo, ¿cierto? Les voy a dar esa pistica. En todas, hay mucha parte, pero quiero que vaya a Deuteronomio 18, del 15 al 18, para que al menos veamos esto, ¿cierto? Porque va a hablar acerca del gran profeta que vendría de Cristo. Entonces dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Óiganlo. Y Jesús les dice: ustedes no están obedeciendo a Moisés. Si lo obedecieran, me escucharían a mí. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni sea yo más este gran fuego para que, ni vea yo este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Por allá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, porque acuérdense que los apóstoles, en este texto que acabamos de leer, dice que Dios les hable a los apóstoles, les abre el entendimiento para que entiendan estas palabras que Él les está hablando, porque estaba como que cerrados para ellos eso. Ya el verso 22 del capítulo 3 de Hechos, en donde está predicando Pedro, en el segundo sermón, en donde el tema que está dando es los pactos y su cumplimiento. Entonces está diciéndoles: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará. Cuando viene hablando esto, el apóstol viene diciéndoles que se arrepientan, que se conviertan y todo, porque viene hablando de Jesús y dice: ustedes mataron al autor de la vida. Y bueno, toda esta predicación de Pedro les habla de esta manera. Y entonces ya ese 22 pues dice que el Señor le levantaría un profeta, que Dios levantaría de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y voy a seguir leyendo el 23, que dice: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. Qué necesario para nosotros en este día, ya está tarde, entender que Jesús es el Cristo. Entender que Él es al que hay que seguir. Entender, gracias por los que nos aman como pastores, gracias a mis hermanos de la iglesia, cuando me dicen, me expresan cosas tan lindas como pastor, pero al que hay que seguir es al Cristo. Nosotros simplemente enseñamos lo que el Señor en su palabra tiene y nos esforzamos por entenderlo de la mejor manera para poderte guiar a Jesús, y que Dios nos perdone o perdone a aquellos que se predican a sí mismos. Aquí el único digno de la gloria, de la honra, de la alabanza y la exaltación se llama Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por este momento tan especial, por estar en medio nuestro. Te rogamos que tomes control de todo lo que somos. Déjanos ver tu gloria. Déjanos seguirte a ti. No permitas que nos desviemos, Señor, sino que te veamos a ti como el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que has enviado. Muchas gracias, Señor. Qué bueno Dios. Amén.